noches. Pues la bendición también es para mí porque hemos tenido una amistad ya de años con el pastor, con Sergio. Bueno, a Sergio lo conozco hace más de 30 años. Imagínense, tenía 10 años cuando llegó allá a la iglesia, a Sergio Nis, y pues me tocó mucho parte de su vida en la formación de los caminos del Señor. Así es que a mí me da mucho gusto verlos sirviendo al Señor y pues verlos a ustedes también es una bendición. Algunos los ubico, se me hacen cara con otros no, pero los saludo, Gracias por recibirme. Pues vamos a la Biblia, es lo único que sé hacer, hablar de la Biblia. Te voy a invitar a que la abra ahí en Santiago 2:18. Santiago 2:18. Quiero hablarle de 7 evidencias de la fe. Así vamos a titular el mensaje: 7 evidencias de la fe. Así es que se ponen listos porque les voy a hacer unas preguntas, ¿ok? Porque tengo entendido que están estudiando hebreos, ¿verdad? Entonces, a ver qué tanto han aprendido, a ver cómo van, ¿sale? Porque voy a hablarles fundamentalmente de un capítulo de hebreos. Pero primero vamos a leer Santiago 2:18. ¿Ya lo tiene? Voy a leer, dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Es un privilegio siempre estar a tus pies para escucharte. Y así como María escogió la mejor parte, así nosotros, Señor, nos has dado por tu gracia este tiempo y hemos escogido venir delante de ti, a tus pies, porque lo que recibiremos nadie nos lo podrá quitar. Amén. Tu palabra, Señor, dice que es la que alimenta nuestra fe, porque la fe viene por oír, el oír tu palabra, Señor. Te pido que esta enseñanza, esta palabra que vamos a compartir, Señor, me des del denuedo para hablar y para poder explicarla, que todos puedan entender, y a mis hermanos abre sus corazones y su entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 7 evidencias de la fe. Según Santiago, que acabamos de leer aquí, esos 2 versículos, en realidad todo el capítulo 2, él habla y relaciona la fe con las obras, como, digamos, el meollo de lo que tiene que ver con la vida cristiana, o el centro de lo que tiene la vida cristiana. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. La pregunta es esta: ¿la fe se ve, sí o no? Sí, sí. No, ya ven, ahí ya unos dicen que sí, ¿oyeron? Sí. Otros dicen que no. Bueno, vamos a ver, según la Biblia, si la fe se ve o no se ve. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicando en una ocasión y dice que estaban todos en una casa y de pronto empezaron a abrir alguien el techo y bajaron a un paralítico con unas cuerdas y lo bajaron ahí y Jesús los vio? Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: haz tu cama y vete. ¿Qué dice la Biblia? Al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, ¿en qué sentido es que la fe se ve? Por lo que haces. Amén. Entonces, ¿la fe se ve o no se ve? Sí. Ahí ya hay que corregir. Y los que dijeron que sí, bueno, sigan fortaleciendo la fe. Amén. Ahora fíjense, Santiago dice pues que la fe sin obras es muerta. Santiago dice, bueno,
¿Crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen, los demonios no son ateos. También los demonios creen. Dice, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, si yo digo que soy un cristiano, pero no demuestro con mi vida que soy un cristiano, entonces algo anda mal en mi vida. Es decir, que mi conducta, nuestra conducta como cristianos, tiene que ir a la par de lo que decimos que creemos. Si no, no tiene sentido. Se vuelve una religión más. Ahora, vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 11. Es el... ¿Ya estudiaron ese capítulo? Sí, ¿verdad? ¿O no? Del capítulo 11. Ah, bueno. Yo nada más sabía que me enteré así que estaban estudiando el libro de los Hebreos. Y bueno, entonces ya estudiaron esto. El versículo 1 al 8 yo voy a leer. Pero como la palabra de Dios es tan amplia, yo sé que el Señor va a añadir más. Ok. Vamos a leer Hebreos 11:1. Dijimos que el título es 7 evidencias de la fe. O sea, son más ahí en el capítulo. Yo nada más le voy a hablar de 7. Ahora, vamos al versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición de fe, podríamos decir que fe es tener convicción. ¿De qué? De lo que no se ve. Ahora, si yo les pregunto, ¿creen en Cristo? ¿Ustedes qué me van a contestar? Pero, ¿han visto a Cristo? Yo nunca lo he visto, pero creo en Él. ¿Creen que nuestro destino es el cielo? Pero, ¿cuántos de ustedes han ido al cielo? A ver, ¿cómo saben que existe el cielo? Hay una convicción, ¿cierto? Entonces nuestra vida tiene que ir de acuerdo a lo que decimos que creemos. Y nuestro destino es el cielo. Tenemos que vivir como si ya estuviéramos en Él. Porque de otra manera no se concibe que alguien que dice que es cristiano pero sigue viviendo como siempre, como cualquier persona. Algo anda mal ahí, aunque venga a la iglesia, ¿sí? Entonces, yo no necesito ver para creer. Tomás era uno de sus discípulos que estaba aprendiendo. Y cuando él resucitó, se les aparece a los discípulos, pero no estaba Tomás presente. Usted conoce esa historia. Y luego le dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Y él dice, estaba todo triste. Dice, no, ¿cómo? No creo. Sí, mira, lo vimos, era Él. Dice, no, yo no creeré hasta que no ponga mis dedos en su llaga y meta mi mano en su costado. O sea, donde lo hirieron y donde lo habían clavado. Y en eso se aparece el Señor. Dice, Tomás. Y cuando lo ve, dice, ¡ay! Imagínense esa escena. Le dice, ven para acá, acércate. Mete tus dedos ahí. Mete tu mano aquí. Y cuando él toca, dice, ¡ah, Señor mío y Dios mío! Y Jesús le responde, mira, Tomás, tú creíste porque me viste. Pero más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo pueda palpar, tocar, sentir o ver? ¿O lo que yo pueda creer? ¿Qué es más importante? Lo que yo pueda creer. Porque hay ocasiones en que no siento a Dios. ¿Les pasa lo mismo? Sí. Pero eso no significa que si yo no lo siento, Él no está. Él prometió estar. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, no tiene que ver nada lo que yo sienta, toque o quiera ver con la realidad de la existencia de Cristo y de la realidad de que Él está con nosotros. No sé si me expliqué. Entonces, ¿quiénes son más bienaventurados? Los que creen sin haber visto. Entonces, imagínate,
dice la Biblia que ahí mismo en Hebreos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. A ver, se sostuvo como viendo al que no se ve. ¿Cómo está eso? Se explica por la fe. ¿Sí? O sea, él sabía que no lo podía ver, pero sabía que ahí estaba él. Bueno, hermanos, eso es tener convicción de lo que no se ve. Hay gente que el día de hoy está buscando, Señor, manda un ángel, quiero ver un ángel. No, ten cuidado, porque hay otros ángeles que se pueden materializar ahí, se hacen pasar por un ángel de luz y te pueden hacer tropezar. No debemos nosotros de andar buscando cosas que ver ni que tocar, porque la vida del justo es por la fe que vivirá. ¿Ah? El versículo número 2 dice, otra evidencia de la fe, dice, porque por ella, o sea, ella es la fe, porque por ella alcanzaron, lograron, como algo que fue avanzando en sus vidas, alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Aquí podemos hacer una definición sencilla que nos explica más este versículo 2, como evidencia de la fe. ¿Cuál es? Que fe es tener buen testimonio, pero buen testimonio ante Dios y los hombres. En una versión actual de la Biblia, este versículo se lee así: por la fe los antiguos gozaron de una buena reputación delante de Dios y de los hombres. Entonces aquí podemos decir que fe es tener buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Aquí hay que ubicar bien esto. Muchas veces nos preocupamos más lo que piense la gente de nosotros que lo que piensa Dios. No, es a la inversa. Tenemos que preocuparnos de lo que Dios piense de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que los demás piensen de nosotros va a ser un juicio a veces injusto, a veces exagerado, y unos pueden pensar una cosa de ti, otros de otra, los de enfrente de otra, otros te ignoran, y ahí te vas a meter en problemas. Entonces, ¿en dónde debe estar nuestro énfasis? En lo que Dios piense de mí. Y para que Dios me tenga como a Job, un varón que decía que Dios pues tenía en alta estima a Job, un varón justo, santo, apartado del mal, etcétera, etcétera. Dios tenía una opinión de Job impresionante, que hasta llegó a presumírselo al diablo. Le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón justo, apartado del mal, un hombre santo, temeroso de Dios. Y el diablo le dice, sí, pero él te sirve porque tú lo proteges. Quítale la protección y verás que blasfema de ti. Bueno, dice, te doy permiso, pero a él no me lo toques. Y ustedes conocen todo lo que se le vino a Job. Y Job, en lugar de refugiar su tragedia y su dolor en una botella de tequila, se postró y adoró a Dios. Bueno, Job tenía un buen testimonio delante de Dios. Ahora, para que la fe se vea delante de los demás, no tenemos que estar buscando agradarlos en el sentido como a Dios, pero nuestra vida sí tiene que tener un buen testimonio. No sé si están de acuerdo con eso. Amén. Y ahí es donde se ve la fe que yo digo tener. Por ejemplo, si yo soy un pastor, si tú eres un ingeniero, si tú eres un doctor, como tú manejas tu profesión con integridad, por ejemplo, si eres doctor, no andas inventando enfermedades a la gente. Hace unos días estaba platicando y en Guadalajara con un doctor, es un pastor de una de las casas de oración, y dice, fíjate, pastor, que yo tengo un amigo, fuimos de la generación, él es cardiólogo, y dice, era pobre, ahorita ya no tiene ni para comer, era riquísimo, pero ¿sabes cómo hizo su riqueza? A todos les quería poner un bypass, y sacaba un dineral, pero se empezaron a dar cuenta que les inventaba la enfermedad. Así cuando vaya usted a un doctor, digo, a manera de precaución, pida una segunda opinión, y si es posible una tercera, y se va a dar cuenta muchos que ni operación necesitaban. Entonces eso no honra una profesión, la deshonra.
Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos y andamos diciendo palabrotas al que pasa ahí, se me atraviesa y me no, por cuál, que no. ¿Entiende? No se honra. Estaba platicando con Andy y con Sergio, y me estaba contando unos testimonios. Le dije, sí, así, honra al Señor con tu trabajo. Honra al Señor con tu trabajo. Por el buen testimonio, así como ellos por la fe alcanzaron buen testimonio delante de Dios, pero también de la gente que los rodeaba, aunque los odiaran. Fíjense, yo tuve una experiencia que siempre que la recuerdo, fue prácticamente en mis inicios como cristiano. Mire, yo me convierto y como a los 2 años de convertido me casé con mi esposa. Y yo quería estudiar la Biblia. El día que yo me convertí, un día como hoy, un jueves, un 2 de noviembre del 76, por allá, ya llovió, ¿no? Y era el Día de los Muertos en el calendario. O sea, el Día de los Muertos yo nací. ¿Cómo la ven? Eso fue un jueves. Al otro día, el viernes, yo leí el Nuevo Testamento 7 veces. Me lo devoré, no entendí nada. Pero yo quería estudiar, entonces abrieron unos cursos y el trabajo que yo tenía no me permitía ir a los cursos de la Biblia que la iglesia estaba enseñando en ese tiempo, los pastores. Entonces yo oré al Señor, le dije, Señor, yo quiero estudiar tu palabra, ¿qué hago? Dime qué hago, pero yo quiero. Y en mi caso no tiene que ser su experiencia de cómo fue, porque a veces queremos hacer de la experiencia personal la regla y ese es un error. La regla es la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Pero a mí me dijo, renuncia y busca un trabajo. Lo humano es, busco un trabajo, ya que lo tenga renuncio, ¿no? Y Dios a veces así lo hace. Pero conmigo me dijo, no, sal y busca un trabajo. Entonces yo lo hice, renuncié y empecé a buscar así con conocidos, pero tomé el diario y había un empleo que estaban ofreciendo que yo dije, tal vez yo pueda llenar ese perfil. Entonces decía, presentarse mañana a las 8 de la mañana con solicitud ya llena. Entonces yo fui y compré una solicitud y la llené, y allí donde dice, allá todavía se usa, que dice religión, yo puse, soy cristiano. Así le puse. Entonces cuando llego a entregar la solicitud, me encuentro con una fila de más de 100 jóvenes de mi edad, y nada más era un puesto. Yo dije, no. Y el Señor me dice, no, fórmate. Yo, bueno, está bien. Entregué mi solicitud, pero la verdad, yo dije, pues, de 101, sin duda habrá muchos que llenen mejor el perfil. Bueno, total, entregué mi solicitud. Al otro día, en la tarde, suena el teléfono. Me dice, ¿usted es el señor Olivares? Solo le digo, sí, a sus órdenes. Dice, por favor, ¿puede presentarse mañana porque usted es uno de los candidatos a ocupar el puesto? Pues sí, ¿cómo no? Y le dije a mi esposo, oye, fíjate, no, pues llegué ahí, era a las 8 y llegué a las 7:30, ¿no? Entonces ya me presenté y todo, y pasé con el gerente general. Y me dice, siéntate. Dice, y tenía un montón de solicitudes. Me dice, ¿sabes? Mira, te lo voy a decir rápido. Tú eres el que escogimos para que ocupe el puesto. Y me dice, ¿sabes por qué? Y dentro de mí dije, es que el Señor le movió la mano ahí de tantas solicitudes y se la acomodó. Y yo diciendo acá, no, bueno. Dice, mira, te voy a explicar por qué. Dice, en esta empresa, en una empresa grandísima, dice, tuvimos un empleado que fue el mejor de todos los empleados que hemos tenido en esta empresa. Llegaba temprano, era bien trabajador, los lunes siempre estaba.
Le pedíamos horas extras, lo hacía. No, este hombre estábamos tan contentos, era un hombre con un futuro, pero se tuvo que ir de esta empresa. Le ofrecieron un puesto mejor, se nos adelantaron y se tuvo que ir. Y yo no entendía qué me quería decir. Dice, ¿y sabes por qué te escogimos a ti? Porque ese joven era cristiano. Y cuando yo leí, soy cristiano, dije, no, ya no busquen este. O sea, fíjate, este hombre asumía que todos los cristianos eran tan buenos como ese. ¿Qué les parece? Llegaba puntual, no tenía vicios, era bien respetuoso y bien trabajador. Entonces me dice, no, dice, ¿es tuyo el puesto? Me dice. Entonces, cuando él me dice eso, dice, mira, te vamos a dar un contrato por 3 meses, pero yo creo que tu trabajo es tuyo. Entonces yo me quedé así pensando, me dijo, a ver, fírmale aquí, y yo me quedé pensando, pero en el que había dejado semejante testimonio, que me dejó un paquete de este tamaño. Pero escúchame, el testimonio de ese cristiano fue el que me abrió las puertas a mí. Entonces medio que titubeé para firmarle. Me dice, ¿no vas a firmar? No, sí, claro. Y le firmo, bueno, mañana te presentas a las 8 de la mañana. Y cuando yo iba saliendo dije, ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Llego a mi casa y le digo a mi esposa, me dieron el trabajo, pero ¿qué crees? Y le cuento toda la historia. Me dice, bueno, vas a tener que demostrar y vas a tener que honrar la memoria de ese que ni conoces, me dijo. Yo dije, ¿para qué tú, señora, en la que me metiste? Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Todos los cristianos son como ese cristiano que me abrió las puertas por su testimonio? Si hubiera sabido ese hombre. Es más, tal vez si fuera este tiempo, cristiano rompía la... Porque si algo nos estamos distinguiendo es del mal testimonio. Decimos que somos cristianos, pero vivimos como cualquier pagano. No, pues al otro día llegué yo a las 7:30 y me tuve que poner a trabajar. Yo llegaba media hora antes y yo oraba y le decía al Señor, Señor, yo no quiero deshonrarte y no quiero ensuciar la memoria y el recuerdo que tienen de este hombre. Dios me dio gracia, hermanos, pero también la Biblia dice que la mano del diligente prosperará. Muchos quieren aumento de salario. ¿Cuántos quieren aumento de salario? Pero le flojean. Hacen como que trabajan y entonces no. Bueno, al mes de que yo estaba en ese, me llamó el gerente y me dice, ¿sabes qué, Olivar? Siéntate, me dice, le voy a subir el sueldo, me dice, al mes, todavía se implanta. Le digo, ay, pues gracias. Y era un buen sueldo. No, pues muchas gracias, le digo. Dice, no, pues puedes seguir trabajando. A los 2 meses me llama otra vez. ¿Dónde habla el gerente? Siéntate, Olivares. Ah, sí, dígame, señor Ahumada. Todavía recuerdo bien el apellido del gerente. Me dice, bueno, te tengo una buena. Me dice, te voy a subir otra vez el sueldo. Oh, no, pues qué bueno, no, gracias. Al 3er mes me llama otra vez y yo dije, ¿me va a aumentar 3 veces el sueldo? Me dice, siéntate allí. Sí, ya estás pensando que te voy a aumentar el sueldo, ¿verdad? Le digo, no, bueno, dice, mira, es mucho más que eso, Olivares. Dice, mira, tienes la planta, pero ¿sabes una cosa? Queremos, ya lo decidimos, queremos que tú seas uno de los gerentes de esta empresa. Yo te voy a preparar. Justo cuando inició la preparación para ese puesto, que ya era ejecutivo, el Señor me llama y me dice, ahora sí ya deja todo y sirve. Pero ¿sabes una cosa? Me dice, oye, cuando yo presento la renuncia, no lo podía creer. No, pero ya se nos adelantaron, te están ofreciendo lo que te ofrecieron más nosotros. No, es que no es dinero.
usted sabe que yo soy cristiano, mire, es que yo tengo un llamado. Ya medio le expliqué y así como que pues, no entendía, ¿cómo iba a entender? Y me dice, bueno, está bien, me dice, está bien, ve. Dice, pero yo creo que tu futuro está aquí. Dice, y cuando ya te des cuenta que así es, aquí te espero. Pues ya tiene más de 35, casi 40 años esperándome. Pero cuando llegue al cielo, hermanos, yo voy a buscar. Yo sé su nombre, se llama José Luis. Como voy a tener toda la eternidad en el cielo, tú eres José Luis. Yo trabajaba en Cibermex, entonces, para decirle, oye, en la que me metiste. ¿Y todo por qué? Porque dejó un buen testimonio. Y me abrió las puertas, me dio para comer y me dio la oportunidad de honrar a Dios. En otras palabras, tu testimonio puede dar no solo comida a otro, puede darle la salvación a alguien, abrirle las puertas a la salvación. ¿Se dan cuenta? Por eso dice aquí que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos eran gente bien tremenda, bien entregada. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí podemos definir que fe es entender que Dios está obrando a nuestro favor. O sea, por fe entendemos que así como las cosas que se ven fue hecho de lo que no se veía, ¿cómo? Bueno, no sabemos, pero por la fe lo entendemos, lo creemos. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué fue? La luz. Los ateos dicen, no, eso es imposible, y que el Big Bang, que no sé qué. Miren, se necesita más fe para creer que de una explosión salió toda una belleza del planeta. O sea que ellos son más gente de fe que nosotros. Un cristiano muy destacado del siglo IV dijo lo siguiente al respecto. Dijo, entender es la recompensa de la fe. Así que no busques entender primero para después poder creer, sino cree primero para después poder entender. ¿Entendieron? ¿Otra vez? Ahí va otra vez. Entender es la recompensa de la fe. O sea, primero crees, porque dice, por fe entendemos. Y él dijo, entender es la recompensa de la fe. Así que no busques tanto entender primero para poder creer. Es que no entiendo. Es que no me cabe. Es que no me entra. No busques primero entender para poder creer, sino primero creer para después poder entender. Jesús le dijo en una ocasión a Pedro cuando les lavó los pies a los discípulos, él dijo, no hagas esto, Señor, no, si no lo hago no tienes parte conmigo. Bueno, Señor, lávame todo. Y Jesús le dice, mira, Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Y esto se entiende por la fe. ¿Se acuerdan que dice Romanos 8:28? Sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien. Ahora aquí la clave es el verbo saber. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El problema con esto, que cuando dice que todas las cosas nos ayudan para bien, significa las cosas adversas de la vida, los problemas, las adversidades, las aflicciones, las cosas que ningún ser humano como humanos queremos pasar. Y se nos hacen cosas, nadie las desea pues. Y la clave está en lo que dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces, ¿dónde está la clave? En saber. Ahora, el verbo saber ahí, en el griego, es una palabra que también se traduce por entender. De hecho, sería, dicen los entendidos, sería una mejor traducción, poner entender, y entendemos.
que los que aman a Dios, cualquier cosa negativa, así como lo entendió José, que lo vendieron, lo metieron al hoyo, lo querían matar, una mujer ahí lo quiso hacer tropezar, pero él siguió adelante, finalmente llega a ser primer ministro de Egipto. Su familia se muere de hambre, llegan a buscar, usted conoce la historia, ¿no es cierto? Y cuando él se descubre delante de sus hermanos, ellos se asustaron porque dijeron, no, nos va a matar. Pero ¿qué dijo José? No se preocupen, Dios preparó todo para dar vida. O sea, ¿cómo entendió? Por la fe. Y la fe es así. Bueno, humanamente yo no entiendo por qué Dios está permitiendo esto. Lo que sí puedo entender es que Dios lo usará para hacer algo bueno en mi vida y en la de los demás, aunque me duela. El problema con muchos cristianos es que no entienden. No entienden. ¿Por qué no entienden? Porque primero es la fe. Y fe es entender. Cuando oramos al Señor, decimos, Señor, trata conmigo, sí, yo. Y empieza a tratar, pero no sé cómo concebimos que trate con nosotros. Porque cuando el Señor empieza a meternos al crisol, al fuego para purificarnos, no, así no, Señor, no, bueno, yo quería cambiar, pero así no. Entonces esa es la manera de Dios, no la manera de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces fe es entender, pues, que así como Dios dijo, sea la luz, Él puede, Él tiene un plan, tiene propósitos para nosotros, y Él va a hacer lo que sea necesario, hermanos, si somos sus hijos. A veces nos va a doler, y nos duele generalmente por nuestra rebeldía, por nuestra obstinación. No somos dóciles, no somos como el barro en las manos del alfarero. El problema está en nosotros, no en Dios. Por eso dice en Hebreos mismo, en el capítulo 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, duele. Pero el problema, repito, no está en Dios, ni en su forma de corregirnos, sino está en nosotros por nuestra desobediencia y por nuestra rebeldía. Versículo 4. Que viene siendo la cuarta evidencia de la fe. Dice, por la fe Abel, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios, ¿qué ofreció? Más excelente, subrayen esa frase, más excelente que sacrificio que Caín. Pongan atención, por lo cual alcanzó testimonio, ahí está lo que veíamos en el versículo 2, de que era justo, dando Dios testimonio o ratificando y dando fe, o aseverando, reconociendo Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este versículo está un poco así como, ¿qué quiere decir todo eso? Bueno, voy a tratar de explicarlo brevemente porque en realidad es algo profundo lo que hizo aquí Abel. Mire, en primer lugar vamos a definir aquí en qué consiste la fe, la evidencia de la fe. Fe es darle a Dios lo mejor. Porque dice, por la fe ofreció a Dios, o sea, Abel, más excelente sacrificio que Caín. Ahora, ¿en qué consistió ese más excelente sacrificio que Caín? ¿Se acuerda cuando presentaron ofrendas ambos a Dios? ¿Qué presentó Caín? Sígame con atención. ¿Qué presentó? Fruto de la tierra. Recolectó ahí del campo que daba, pero sí, a manos llenas. Y fue y cortó unas naranjas, unas guayabas, qué sé yo. Hizo un frutero bien bonito, grandote, y se lo presentó al Señor como una ofrenda. Le digo, esto es una ofrenda, Señor, para ti. Pero ¿qué ofreció Abel? ¿Cuántos saben lo que ofreció? Sí. ¿Qué ofreció? Díganlo. Un cordero. Pero dice en Génesis que ofreció lo mejor
del ganado que tenía, o sea, del rebaño que tenía. Es decir, tomó la oveja más bonita, más blanca, que no tuviera ninguna manchita. Ahora, ¿por qué dice que alcanzó buen testimonio de que era justo por la ofrenda? Ok, ¿se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los llamó y ellos se escondieron? Le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? No, pues es que tuvimos miedo. ¿Quién te dijo? ¿Por qué ahora estás en esa condición? ¿Acaso comisteis del fruto? Y ellos se habían hecho unos delantales, ¿se acuerdan? Y se taparon con hojas de higuera. Eso habla del esfuerzo de nosotros por cubrir nuestra desnudez delante de Dios. Y Dios dijo, no es tu esfuerzo. Y Dios les quitó las hojas. Y dice que los cubrió de pieles. ¿Se acuerdan de la historia? Ahora, el hecho de que Dios los haya cubierto de pieles significa, sin duda, que Dios tuvo que sacrificar 2 animalitos inocentes para cubrirlos a ellos. ¿Saben que allí ya estaba Dios hablando del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sin duda. A ver si me están siguiendo, ¿eh? Entonces, ellos por la fe creyeron que Dios enviaría un Salvador y que allí estaba simplemente simbolizando, tipificando en esos animalitos inocentes con los cuales los cubrió, que ellos eran ahora justificados delante de Dios. Ahora, tuvieron 2 hijos después de la caída, Caín y Abel. Sin duda que Adán, les enseñó a sus hijos la manera de acercarse a Dios para poder ser aceptados por Dios. Entonces, cuando llegó el momento de ofrecer la ofrenda para acercarse a Dios, ¿qué hizo Abel? Hizo lo que su papá le enseñó. No dice claramente pero ¿de dónde lo sacó? Esa es una enseñanza natural. El padre enseña al hijo. ¿Sí o no? Y en toda la historia de Israel, Dios le repetía, le enseñarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, cuando vayas en los caminos, enseñar a tus hijos para que cuando crezcan, dice el Salmo 78, confíen en Dios. Enséñales la palabra. Entonces, llegó el momento de la adoración a Dios y Caín ofreció lo que le pegó en gana y Abel no. Abel ofreció el sacrificio perfecto, que era un cordero sin mancha. ¿Entienden? Y por esa ofrenda, ese sacrificio, alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna. Ahora, aquí yo quiero rescatar el principio. Nosotros ya no podemos ofrecer sacrificios así, sino que ya Dios puso el sacrificio, que es ¿quién? Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor lava nuestros pecados con su sangre. En ese momento el sacrificio perfecto nos hace, como dice Hebreos mismo, que hizo perfectos a los santificados. Eso significa que fuimos justificados delante de Dios y podemos ahora acercarnos a Dios por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. En sacrificio, ¿se acuerdan? El mismo Hebreos dice que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. ¿Se acuerdan de esos rasgos que había en el Antiguo Testamento? Estaba el tabernáculo, el templo, y estaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca, estaba un velo, el lugar santo y los utensilios. Y cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó, pero dice de arriba hacia abajo. Eso es muy significativo. La salvación viene de Dios. ¿Sí?
La salvación nunca puede ser lograda por nuestros méritos. La salvación nunca puede ser de abajo hacia arriba, ¿no? Porque nosotros estamos en una condición de muerte espiritual y no podemos. Dios tuvo que, al amarnos, tuvo que enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces ahí ya el Señor nos estaba vistiendo con el sacrificio perfecto que es Jesús. Tremenda historia de la Biblia. Esa es la historia de nuestra salvación. Ahora, ya no podemos ofrecer esos sacrificios, pero sí le podemos dar a Dios lo mejor. ¿Cómo lo voy a aplicar? Le voy a poner algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, a mí me empezó a enseñar el Señor de cómo darle lo mejor. Cuando iba a hacer mi graduación en el seminario donde estudiamos, estábamos ya sirviendo al Señor, pero estábamos ya de tiempo completo. Y para suplir las cosas materiales comunes, la verdad era difícil, había escasez. Yo recuerdo que el día de la graduación, yo tenía 2 trajes, nada más 2 trajes tenía. Entonces preparé el que más me gustaba, que era un gris. Lo planché y todo el asunto. Y esperando el momento en que iba a ser la graduación. Entonces estaba yo, me senté un rato, empecé a orar y el Señor me habló. Me dijo: Chuy, regálale un traje, uno de tus trajes a Miguel. Miguel que hoy es pastor también allá en el norte de México, y se graduaba también en ese mismo día. Ese mismo día se graduó mi hermano Carlos, mi esposa, su esposa, en fin. Entonces yo le dije: Señor, pero nomás tengo 2. Dice: mira, tú tienes abundancia y él no tiene. Y yo me acordé que el que tiene 2 túnicas, regale una túnica. Dije: bueno, está bien, pues le regalo uno. Y fui y agarré el verde. Entonces ahí voy con el verde y me dice: no, me dice: no, regálale el gris. Entonces yo le dije: Señor, pero es el más bonito y es el mejor. Por eso. Pero, ¿no? La verdad yo dije, todavía no se usaba eso de que te ato Satanás. Todavía no salía eso. Si no lo hubiera confundido todo, hubiera atado al diablo con 3 nudos: nudo ranchero, nudo marinero, nudo de todos nudos. Entonces, pues me regreso y pongo el verde ahí y agarro el gris. Entonces ahí voy, ¿no? Y él vivía en los departamentos de abajo, entonces ahí voy bajando. Y yo: Señor, pero es que es lo más bonito. Entonces llego y toco. Y no estaba bien cerrada la puerta y se abrió cuando yo toqué, pero no contestó nadie. Entonces, como se abrió, yo me asomé así y estaba hincado orando. Señor, y bueno, estaba balbuceando y yo no le oí lo que estaba orando. Yo dije: ay, pero no se percató que yo estaba ahí. Entonces dije: bueno, lo voy a interrumpir. Entonces toqué más fuerte y él lo voltea. Y me ve, le digo: ay, discúlpame, te interrumpí, pero es que fíjate que Dios me dijo que te diera este traje. Y se levanta y me dice: oh, Señor, gracias. Mira, yo estaba orando al Señor, no tengo un traje, no tengo que ponerme para la graduación, algo pues así decente. Mira, Dios contestó mi oración. Y como somos del mismo tamaño, le dije: estabas orando por este, ¿por qué no oraste por el verde? Entonces se lo di, ¿no? Dice: no, gracias. Llegó la graduación ya en la tarde y lo nombraron a él primero. Fulano de tal, pase, con su título de licenciado en teología, ¿no? Y sube y yo viendo el traje. Yo veía el traje y dije: oh, qué bonito traje. Y yo miraba el verde y dije: parecía el avispón verde. Está bien, no hay problema. Dije: no, sí.
Me gocé. Eso fue el viernes. El domingo, hermano, se termina la reunión y se me acerca un hermano. Me dice, oye Chuy, fíjate que andaba yo acabo de regresar de Europa, me dijo. Y hace un par de días antes de venirme, el Señor me dijo, cómprale esto a Chuy. No me dijo qué, nomás me dijo, cómprale esto a Chuy, te traje un regalo. Pues yo nada más obedecí. Bueno, pues aquí te lo traigo, y me da una bolsa, sí, grande, ¿no? Pues gracias. Entonces yo llego a mi departamento y abro la bolsa. ¿Qué cree que era? Era un traje italiano. Yo dije, wow. Era un traje, yo creo que es el mejor que he tenido en mi vida. Entonces yo dije, oh Señor, ¿qué? Cuando me lo pongo, no hacía la medida. Yo, ay Señor, gracias. Cuando yo le digo gracias, me dijo, siempre que yo te pida algo, te voy a dar lo mejor. Dame lo mejor de tu vida. Dame lo mejor de tu tiempo. Dame lo mejor de tus energías. Dame lo mejor de tu fuerza. Yo le estoy hablando, yo tenía en ese tiempo 25 años. Cuando Dios me estaba diciendo eso. Bueno, ya voy a llegar a los 60 años. Yo me convertí a los 20 años. 40 años sirviendo al Señor. Yo le di lo mejor de mis fuerzas al Señor, lo mejor de mis años. Cuando yo me convertí, le prediqué a mis amigos de la universidad, me tacharon de todo, me decían el monje el loco, me decían se burlaban de mí, me decían, no, la vida es para vivirla, ¿cómo se te ocurre meterte en una religión? Y me empezaron a echar carrilla, como dicen en México. Y yo les decía, no, pero yo probé el mundo, ¿qué me podían decir? Pues anduvimos juntos. Pero yo tenía una convicción, yo no había visto al Señor, pero cuando tocó mi corazón, mi vida cambió totalmente. Y yo les prediqué y les hablé y les dije, ninguno quiso hacer caso, todos me rechazaron. Y después perdí yo la pista de todos ellos. Ya no supe más de ellos. Pasaron los años. Empezamos a pastorear. Y un día, caminando por una calle en la ciudad de Guadalajara, que me encuentro uno de ellos. Yo no lo reconocí a él, pero él me reconoció. Me dijo, Olivares, ¿no te acuerdas de mí? Le digo, no me acuerdo de ti, ¿quién eres? Yo dije, ¿a qué iglesia vas? Le dije, no, yo soy, se identifica. Y cuando ya lo ubico, no, ¿cómo? Dice, oye, ¿sabes? Qué bueno que te encontré. Hazme un gran favor, me dijo. Bueno, si puedo, sí. Dice, ¿puedes ir ahorita a mi casa y persuadir a mi esposa que no me abandone? ¿Cómo? Porque tengo muchos problemas, me dice. Vamos, le digo. Y llegamos a su casa y cuando él abre la puerta de su casa, justo en ese momento, su esposa iba a tomar la manija, ya venía con 2 maletas para abandonarlo y dejarlo. Entonces él llorando dice, no, espérate mi amor, mira, 5 minutos, ¿te acuerdas que yo te platicaba de un amigo que encontró a Dios y que se hizo cristiano? Mírame, lo encontré él te va a hablar cosas bien bonitas y que él nos va a ayudar y que no sé qué. Y yo, no, sí, mire, deme 5 minutos. Y le empecé a hablar, no 5 minutos, como 2 horas. Y la señora me miraba y empezó a llorar. Dijo, qué bonito, dice, qué tremendo, pero si esto hubiera llegado antes, ahora es demasiado tarde. Y agarró sus maletas y se fue. Lo abandonó. Y aquel hombre cayó así en su asiento llorando. Y pues como pude lo consolé, oré con él. Estuvimos ahí platicando. Entonces yo le pregunté por todos los amigos, que era un grupo como de 8. Le dije, oye, ¿y Magaña? No, ya se murió. ¿Qué le pasó? No,
bueno, es que ya ves que ese era el de los que hay que fumar marihuana. No, ese se quedó en las drogas, se murió. ¿Se murió? Ah, oye, ¿y Ricardo? No, ese lo mataron. Se metió con una señora casada y los agarró el marido y ahí los balaceó a los dos. Oye, ¿y este otro? No, ese lo metieron en un manicomio y ahí se murió. Todos, me dice, mira, ya ni me preguntes, todos ya se murieron. Nomás quedamos tú y yo, me dijo. O sea, de ese grupo. Y ya cuando yo me vine, yo venía en el camino, y el Señor me habló y me dijo, ¿ves cómo no fue un desperdicio tu vida? Yo le di lo mejor. Tengo vida, tengo una esposa, tengo 2 hijos preciosos, sirvo al Señor. ¿Qué más puedo pedir? ¿Ah? Dale lo mejor a Dios, lo mejor. ¿Cómo dice el grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, físico, con toda tu mente, intelecto, con todo tu corazón, espíritu. ¿Cómo? Con todo. Dale lo mejor de tu alabanza, lo mejor de tu tiempo, dale a Dios lo mejor. Uno de mis maestros, un pastor que ahorita es bien ancianito, me contó una historia, se los voy a contar. Dice, había un joven, dice, que se enamoró de una muchacha, y bueno, los dos estaban enamorados, se hicieron novios y empezaron a hablar de casarse, y él andaba feliz, y a todo el mundo le decía que estaba enamorado, y un día fue a ver, vivía como 10 cuadras de su casa y se iba caminando, y un día en una esquina, mientras él iba con su novia, vendían nueces en una esquina, y esas nueces que le llaman de cáscara de papel, no sé si les llaman acá, sí, que son que casi con los dedos las rompes, que tiene una cáscara muy delgadita las nueces, no son de esas que las ponías en la puerta y luego las cerrabas. Entonces decía, no es cáscara de papel, no, pues esas las rompes así con la mano, son especiales esas nueces. Dijo, le voy a comprar una bolsa a mi amada para demostrarle cuánto la amo, y le compró una bolsa. Y ahí va, como eran como 10 cuadras, dice, bueno, le voy a dar el visto bueno a esto, a ver qué tal está. Y empezó a probar, no, está muy buena. Y como era un hombre, un joven muy limpio, así como ustedes no tiran papelitos, nada, por la ventana no tiran papel, o sea, bien ordenaditos. Cuando van a un lugar, pues echan la bolsa así, la basura, ¿verdad que sí le hacen así o no? Pues para luego ya llegar a la basura. Bueno, así era bien limpio el muchacho, así como ustedes. Entonces empezó a echar inconscientemente las cáscaras en la bolsa, pero como estaba lejitos, pues le entró. Y cuando llegó con ella le dijo, mira, te traje una muestra de mi amor. Mira, con todo mi corazón, yo te amo, y mira, es algo delicioso, y bla, bla, bla. Y le entrega la bolsa, y la otra dice, y ya platican y todo, y se va a su casa el muchacho, y ella entra a su casa y toma la bolsa y dijo, voy a ver qué me regaló mi novio, mi amado. Y metió la mano, y ¿qué sacó? Puras cáscaras. Así hay muchos cristianos. Dicen que aman a Dios y le dan las cáscaras de su tiempo, las cáscaras de sus bienes, las cáscaras de su fuerza, las gastan allá en el trabajo. Sí, hay que trabajar. Pero el Señor dijo, no se afanen tanto. ¿No dijo así? Y lo único que le dan a Dios son las cáscaras. Y vienen y le dicen que lo aman, pero le dan las cáscaras. Fe es darle a Dios, ¿qué? Lo mejor. Hay en la vida cosas en las cuales Dios te da varias oportunidades de hacer. Pero hay otras en que solamente una vez en la vida tienes esas oportunidades. ¿Sabes cuál es esa? Una.
de servirlo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Si no lo haces ahora, jamás lo harás. Jamás lo vas a hacer. Porque hace años dijiste, ahora sí, Señor, me entrego, ahora sí, todo y con ganas. Y a la semana ya te desinflaste y otra vez las cáscaras. ¿Fe es darle a Dios qué? Como Enoc, vean el versículo 5. Por la fe Enoc, cuando fue traspuesto para no ver muerte, o sea, fue llevado. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ahí está, de haber ¿qué? Agradado a Dios. Podemos decir que fe es agradar a Dios. Ahora, pongan atención, síganme con mucha atención. Enoc, según la Biblia en Génesis, vivió 365 años. Ustedes saben, esa gente vivía todos esos años. El nivel de vida ahora se ha reportado tanto, pero así no era al principio. Adán vivió 900 años. Dice la Biblia en Génesis que Enoc vivió 365 años. Ahora, pongan mucha atención. En primer lugar, el nombre Enoc significa dedicado. Ahora, ¿cuántos años vivió el dedicado? 300 años. Escúcheme bien, 365 años dedicado a Dios. ¿Qué le parece? ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? No, yo a veces cuando pregunto a uno, ¿cuántos años tiene de cristiano? Hasta 25 sirviendo al Señor. ¡Aleluya! Pero de esos 25, 24 puras cáscaras. Se hacen religiosos, se hacen callosos, murmuradores, chismosos, quejumbrosos. Eso no es servir a Dios. ¿O sí? Ahora yo quiero que usted piense, bueno, primero esa reflexión. ¿Cuántos años tiene usted de convertido? Vamos a ponerle así, sirviendo a Dios. ¿Cuántos años tiene? Si yo les pregunto, Andy, ¿cuántos años tiene sirviendo a Dios? Ay, ya son, ¿qué son? 21 años sirviendo al Señor. ¿Usted, hermano? 11. ¿Quién rebasa los 20 años de servicio al Señor? Ustedes tienen 15 años. ¿Cuántos años sirviendo a Dios? ¿Un día? Es mi... Fíjate, la reflexión es esta. 365 años vivió Enoc. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué les parece eso? O sea, 365 años dedicado a Dios. De tal manera era su consagración que hubo un momento en que Dios dijo: este mundo es indigno de que un hombre como Enoc siga pisando este mundo tan corrupto. ¿Sabes qué? Enoc, vente para acá. Algunos teólogos dicen que ese es un tipo del rapto, del arrebatamiento. Está bien, yo creo. Pero 365 años. Algunos tienen 5 años, otros 15, otros 20. Ya no puedo, desfallé, muero, ya mátame, llévame ya, no puedo con tanto sufrimiento. Porque no tienes un auto del año, estás sufriendo. No, nos falta mucho. Bueno, yo lo digo por mí. Yo puedo decir, yo tengo 40 años sirviendo al Señor. Sí, pero yo no estoy satisfecho. Mi hijo se convirtió a los 16 años. Y lo que él conoce ahora, lo que él hace para el Señor a sus 25 años,
No, no. O sea, es como el doble. ¿Entienden? Yo lo veo en el nivel que él está ahorita sirviendo al Señor. Cuando yo tenía 25 años, o sea, no. Yo sin duda que tenía un nivel más bajo. ¿Por qué? Tiene una ventaja. Desde niño le enseñé la palabra de Dios. ¿Sí? A mí nadie me la enseñó. Entonces, siempre que recuerdo esto, yo recuerdo de recién convertido, todavía, de cuando en cuando. Yo sé que tú tienes tu tiempo, yo no tengo problema, Señor, con eso, pero me hubieras tocado, hubieras hecho cuando yo tenía 7 años de edad, o algo así. Miren, después de 40 años de servir al Señor y 20 en el mundo, nadie puede venir a mí a decirme que es mejor el mundo que vivir para Dios. Porque si así fuera, yo no estaría aquí. Yo probé el mundo, como todos ustedes. Pues nadie me puede decir a mí que estoy desperdiciando mi vida, que no vale la pena, si los momentos de más paz y armonía han sido con Dios. Y un joven de 20 años pues estaba confundido, como la mayoría. No saben ni qué quieren. Quieren todo y no pueden hacer nada. Quieren ser Bill Gates y nomás llegan a Bill. Y es ¿por qué? Porque se maneja, nos maneja el mundo, nos manipula y todo. Pero cuando encuentras la paz en tu corazón. Una vez un hombre me dijo: oye, pastor, pero yo tengo 70 años. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? Los 3 que te quedan, compadre. Pero dedícaselos. Una vez una viejita: ay, hermanito, te habla re bonito, man. Pero pues yo ya qué al Señor. ¿Cuántos años tiene, abuelita? Tengo 90, dice. ¿Yo qué le puedo ofrecer a Dios? Por los minutos que le queden, abuelita. Eso, mire, deje de ver las telenovelas de Telemundo, son una basura. Deje de ver, no, mire, lo que mejor, como las ancianitas en la Biblia, las viudas dedicadas a la oración. Él es lo mejor. Y Enoc, el dedicado, nada más lo hizo 365 años. ¿Cómo la ven? Y el sexto, la sexta evidencia de la fe. Esa es una demostración de fe en la vida de Enoc. ¿A poco no? Sí. O sea, es que 365 años se dicen rápido, hermano. Pero piensa día tras día. El día de hoy llegaba a su casa, le traían de cenar sus pupusas, qué sé yo, sus tamalitos y... oh, gracias, Señor. Se iba a acostar, abrazaba a sus hijos. Qué bueno ha sido el Señor, vamos a agradecer. Qué tremendo. Luego al otro día levantarse, irse al trabajo, enfrentarse a las tentaciones, a los ataques del diablo, a la insinuación del mundo. 365 años, eso sí es aguante, hermano. Es un ejemplo maravilloso. Entonces, fe es agradar a Dios el resto que te quede de vida. Yo, no hace mucho estaba orando y dije: Señor, si quieres decirme cuántos años me quedan. No me dijo nada. Y bueno, pues los que me queden, yo le voy a echar ganas. O sea, como si tuviera 25 años de edad. Y así quedó. Y un día fui a una conferencia y estaba un pastor. Y antes de predicar, yo había terminado de predicar. Y luego el pastor se queda así y dice: perdón, hermanos, voy a compartir, pero Dios me está dando una palabra para el pastor Chuy. Dice: así te dice el Señor. Era la primera vez que yo veía a ese predicador. Dice: tú me preguntaste cuántos años más voy a vivir. Y así te dice el Señor: te voy a añadir 25 años, vas a morir anciano sirviéndome. Así te dice el Señor. Y yo lo creo.
Por eso cuando me subo en un avión, no, todavía tengo 59, no se va a caer. Y yo quiero hacerlo como el que fue mi pastor toda la vida, que acaba de morir hace unos 2 años. Ustedes habrán oído a quién me refiero, al hermano Pablo Ponte. Él me decía, yo me voy a morir, Chuy, con las botas puestas. Decía, ¿sabes cuándo me voy a jubilar? ¿Cuándo, hermano? Cuando el diablo se jubile. Nunca, el diablo sigue trabajando y tiene miles de años. Y si yo hasta el último día de mi vida, él murió a los casi 98 años de edad. Y la noche que él murió, fue un miércoles, él dio su última enseñanza de la Biblia. Ya no veía, ya no caminaba, estaba en una silla de ruedas. Y su última enseñanza de la Biblia lo dio acostado en su cama a 3 mujeres. Les enseñó, se las sabía de memoria. Ya no leía. Se les decía, abre tu Biblia en Mateo tal. Y luego, ya, este versículo, y se los explicaba y les daba sus lecciones. Y cuando estábamos en el velorio, cuando él ya estábamos pues ahí en un servicio fúnebre, cuando ya los despedimos, que lo sepultamos, yo no sabía eso, sino que una señora se me acercó, pastor Chuy, dice, mire, yo quiero decirle algo. Dígame. Dice, es que anoche yo estaba, fui con estas 2 hermanas, las últimas que nos dio un mensaje de la Biblia, el hermano Pablo. Dice, sí, dice, y cuando nos despedimos estábamos saliendo y oímos que gritó, ¡María! Pues yo soy María, como mexicana, ¿no? Todos los mexicanos. Entonces yo voy con el hermano Pablo a su cuarto. Me dice, ven, acércate, dice, dale un mensaje a Chuy, pero se lo das. Y tú que ya sabía que él esa noche se iba, pero se lo das, ¿prometes que se lo das? Sí, hermano, sí, claro que se lo doy. Dile que predique la palabra. Ya te puedes ir. Dice, pues yo nada más le dijo el hermano Pablo que predique la palabra. Él murió como él había querido. Le dio lo mejor de su vida. Él se convirtió a los 8 años de edad. 90 años sirviendo al Señor. Él llegó a Guadalajara de misionero hace 65 años, todavía no nacía yo, y él ya estaba ahí sirviendo. Número 6, vámonos sobre el final. Evidencia de la fe. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, ¿han oído de Noé? Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que era llover, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí podemos decir que fe es prepararse para el final, porque vendrá juicio a esta tierra. ¿Sabían eso? Sí. Y tenemos que prepararnos. Dice la Biblia que Noé tenía una edad cuando Dios le dijo que construyera el arca, y cuando terminó, dice, la Biblia registra otro número, y cuando tú haces la división, te da 120 años construyendo el arca. ¿Te puedes imaginar eso? Y Primera de Pedro dice que Noé era pregonero de justicia, y pregonero en el griego significa predicador. O sea, él iba, tumbaba un árbol, trabajaba y luego iba y les predicaba. Durante 120 años creyendo que iba a llover, porque Dios le había dicho. Eso es fe, ¿entienden? Entonces durante 120 años él trabajó y vivió creyendo, sabiendo con certeza y convicción, y dio testimonio de que de verdad servía a Dios. 120 años construyendo un arca y 120 años predicando. ¿Sabes cuántos se le convirtieron? Ni uno. ¿Cuántos se salvaron? 7, 8 con él. Pero él cumplió. ¿Entiendes? No importa que te sientas como solo. Tú prepárate porque el final se acerca.
Y finalmente el versículo 8. Hay mucho, pero nada más hasta allí. Dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Aquí podemos decir que fe es obedecer. Ahora, les hago una pregunta: ¿qué es primero? ¿La obediencia o la fe? La obediencia. Bueno, están aprendiendo, ¿no? Otra vez. ¿Qué es primero? ¿La obediencia o la fe? Bueno, algunos dijeron con mucha convicción: ¡la obediencia! Pues fíjese que no. Porque ¿cómo puede obedecer? ¿A qué le obedece si no tiene fe? No sé si me expliqué. Es que aquí lo dice: por la fe Abraham obedeció. ¿Qué fue primero? Es claro, ¿no? Entonces, la definición aquí sería: fe es obedecer. La muestra de la fe era ¿qué? Obediencia. Por eso dice: por la fe siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Déjame terminar con esto. En el año 90, yo he contado tal vez aquí esta historia. En el año 88, estaba yo en mi casa en Guadalajara, y Dios me habló. Me dijo: Chuy, te vas a ir con tu esposa y tu hijo, te vas a ir a Argentina. Yo tenía a mi hijo chiquito de brazos, y yo sabía que había sido la voz de Dios, porque yo conozco la voz de Dios, y a cada quien Dios le habla de manera como Él quiere, ¿no? Entonces yo la verdad me asusté, me impactó, y dejé al niño en su cuna y me puse a orar. Le dije: Señor, ¿sí? ¿Vas a dejar todo? ¿Te vas a ir a Argentina? Le digo: pero Señor, ¿por qué no me mandas a Michoacán? Algo así. Yo le dije: yo Argentina no conozco. Dice: no, es que yo te estoy preguntando si conoces o no. Yo quiero que te vayas. Yo dije: está bien, Señor, pero ¿y a quién le encargo la iglesia? ¿Cómo que a quién? Pues a los que has preparado durante 10 años. Y usted los conoce: Chuy García, Antonio Ortiz, Chava Pardo, todos los pastores de Casa de Oración Guadalajara. Le digo: a ellos. Dice: sí, tienes que confiar en ellos, tienes que arriesgarte con ellos, así como yo me arriesgo contigo. No, además la iglesia es mía, yo lo voy a cuidar, tú nada más vete. Y le dije: ok, pero dile a mi esposa, Señor, porque tenemos que ser ¿verdad? Dios también les habla a las esposas. Entonces yo oré y le dije: Señor, pero dile a ella. Y yo estaba bien nervioso, la verdad. Y bajé, ella estaba en la cocina, estaba cocinando. Entonces me acerqué así, ¿verdad? Ahí como preparándome un tecito. Y ella me miraba y me miraba. ¿Qué traes? Me dijo. Ella es una mujer bien sensible, muy espiritual. Y yo le digo: no, nada. Pero yo: ¿cómo le digo? Dios me habló, me va a decir cómo te dijo. Y yo estaba en el: Señor, por favor, haz algo. Y ella: ¿qué tienes? Le digo: no tengo nada. Y dice: sí, ya sé, nos vamos a Argentina. Y le digo: ¿qué dijiste? Que nos vamos a ir a Argentina. Y siguió cocinando. Y le dije: ¿tú cómo sabes eso? Hace 2 meses que el Señor me habló. Y cuando lo recuerdo así, tengo recuerdos así bien tremendos, bonitos recuerdos, ¿no? De esa experiencia. Entonces, y bueno, ahora háblale a los líderes, a los pastores. Cuando les presento lo que Dios me había dicho, todos se miraron: es de Dios. ¿Y por qué dice que es de Dios? Y lo dice: chavos, Dios a mí me lo reveló en un sueño. Y esto dice: no, yo estaba leyendo la palabra de Dios y me dijo: prepárense porque Chuy se va a ir y ustedes se van a quedar. Yo: Señor.
¿Y qué? ¿Me voy a quedar allá? ¿Cuánto? Tú vete. Entonces lo que hice fue vender todo. Bueno, cuando mi esposa oye que cuento esta historia, dice, no lo vendió, lo regaló. Porque yo empecé a venderlo. ¡Ay, eso, hermano! A ver, dame, llévate, lo regalo. Y ella nomás me miraba. ¿No? ¿Y cómo nos vamos a ir? Pues a ver cómo. Yo así como queriendo, así como que pues no tengo. ¿Cómo pago el pasaje? Pero nos dijo el Señor, en tal fecha se van. Faltaban como una semana, hermano. Escuche bien esto. Faltaba como una semana para irnos. Y no teníamos ni para los pasajes. Y pues yo así medio que, no, pues sí me voy, pero pues... Entonces, un amigo que tengo, se llama Jorge Lozano, me dice, oye, Choy, ¿sabes? Vamos al DF a una conferencia, va a ser de pastor, me dijeron que te invitara. Pues sí voy, claro que sí. Y ya estando ahí, anuncian, pues era un congreso para pastores, y dice el pastor de ahí, todos los que son pastores titulares, por favor, se meten a este salón, ahí va a estar el hermano Wayne Myers, les va a dar una conferencia, solo los pastores, los que son copastores, ayudantes, líderes, se van, así en diferentes salones. Yo me fui donde estaban los pastores, y habíamos como 300 pastores. Entonces, dice, antes de empezar la enseñanza, hermanos, dice, me acabo de enterar, dice, que Chuy Olivares se nos va a la Argentina. Y todos aplaudieron. ¡Gloria a Dios! Pues sí, porque ustedes no están en mis zapatos. Gloria a Dios, es fácil. Dice, y saben, dice, pues yo estoy contento, dice el hermano Wayne Myers. Dice, pues yo lo conozco hace tantos años, tan jovencito. Y miren, el Señor ahora se lo lleva de misionero. Y si mira, hijo, yo estoy contento. Y cuando me enteré, Dios me dijo, apóyalo. Dice, entonces Dios me dijo que le recogiéramos una ofrenda para apoyarlo, para su vida. Dice, y aquí está el primer cheque. A ver, ¿cómo ven que el hermano Chuy se va a Argentina? Gloria a Dios. Y tal, pues órale, vamos a recoger una ofrenda para apoyarlo, porque no es fácil, hermano. Yo soy misionero, yo sé lo que es. ¿Tienes para el pasaje? No. Pues órale, hermano. Y juntaron la ofrenda. Entonces me dice, mira, se lo vamos a entregar al administrador, va a ir a cambiarlo a dólares y luego te lo entregan. No, pues está bien. Terminó, vino el receso y se me acerca el administrador con el hermano. Me dice, toma, aquí está, son $25,000. Yo le dije, no, si quiere que me vaya. Pero ahí no termina la historia, hermano. Estamos allá, Dios nos dio gracia, nos bendijo. Ya les conté un par de historias de los rusos, ¿te acuerdas? Fue un tiempo maravilloso. Pero un día, allá nació mi hija. Un día estaba yo con mi hijo. Y me dice el Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes contento? Oh, Señor, te doy gracias. ¿Cómo te han tratado los argentinos? Muy bien, son buena onda, por de lo que dicen. No, es que Maradona es el que es mala onda, Señor. Pero no, los argentinos de allá, pues los que viven ahí, pues, son bien buenos, son gente, de veras. No, pues muy bien, Señor, no, yo te agradezco. Y me dice el Señor, a ver, contéstame esto. ¿Para qué piensas tú que yo te traje acá? Yo le dije, no, pues para enseñarles, compartirles lo que tú me has enseñado. No, estás equivocado, me dijo. Si así fuera, hay maestros muchos mejor que tú. No, ese no fue el propósito por el que yo te traje. ¿Sabes para qué te traje? Para saber hasta dónde eres capaz de obedecerme. Yo, no, ¿es para eso? ¿Sí? Ahora agarra tus cosas y regrésate. Porque a donde yo te diga que vas. ¿Sí? Si yo te digo, sí. Ya, sí, regresa. Yo con maletita. Ya vine.
yo sabía lo que Dios me iba a decir luego que hiciera. Pero no le puedo decir que no. Nada más lo hice para saber hasta dónde he ganado terreno en tu corazón. Por la fe, Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre es nuestro alimento. A veces es dulce como la miel, como dice tu palabra, pero a veces también tu palabra dice que es amarga como el ajenjo. ¿Por qué? Porque es dulce, porque consuela, fortalece, alimenta. Porque es amarga, porque a veces nos confronta con nuestros planes, con nuestros deseos, y si te servimos tenemos que obedecer, porque somos gente de fe. Padre, gracias porque tu palabra es incambiable en medio de estos tiempos cambiantes, y tus principios siempre serán eternos. Tú nunca te vas a ajustar a nuestros pensamientos, deseos o planes. Es al contrario. Nosotros tenemos que ajustarnos a tus planes. Los planes son tuyos. La voluntad es la tuya. Los propósitos son tus propósitos, no los nuestros. Te damos gracias, Señor, porque estos principios nos ayudan, Señor, a entender que nuestra fe que decimos tener debe de ir de acuerdo nuestra conducta con esa fe. Y tener convicciones, Señor, aunque no veamos, sintamos ni toquemos. Ayúdanos a vivir una vida de testimonio, Señor. De testimonio delante de ti sobre todo. Tú eres el importante. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú de nosotros? Pero eso no significa que no tengamos buen testimonio con los de afuera. Y también con los de adentro, aquí dentro de la iglesia. Pero ellos van a tener diferentes opiniones de nosotros y nosotros de ellos. Pero lo importante es, ¿qué piensas tú? Porque tú nos ves y conoces nuestros más íntimos pensamientos, y ante ti nada podemos esconderse. Ayúdanos a glorificarte a través de nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a entender por medio de la fe lo que estás haciendo. A veces estamos en situaciones personales, a veces a nivel iglesia, pasan cosas que parece como, Señor, ¿qué está pasando? Pero tú estás trabajando. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y tú pruebas a unos, permite situaciones a otros los levantas, a otros permite, así como Pedro, que tropiecen, porque tú estás trabajando, Señor. Y todo va a ser para tu gloria. Y esto nos hace depender de ti, Señor. Queremos ofrecerte lo mejor, lo más excelente, lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, de nuestro intelecto, de nuestra fuerza espiritual, lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestros bienes que tú nos has dado, lo mejor de todo, Señor. Queremos siempre ofrecértelo a ti. Tú nos diste lo mejor, que es tu Hijo Jesús. Y si tú nos diste lo mejor, Señor, ya no hay nada mejor que podamos ofrecer. Solo nos queda lo que somos y algo que tengamos. Pero siempre será darte lo mejor, Señor. Danos gracia y fuerza para hacerlo, Señor. Ayúdanos, si nos das muchos años como Enoc, bueno, sabemos que esa cantidad de años ya no es posible, pero lo que nos reste, si son 1 año, 2, 5, 10, 20, que sea, Señor, dedicados así como Enoc a ti. Porque el juicio vendrá. Y este mundo será pasado por fuego. Pero aquel que vivió preparándose para ese día, se salvará como Noé en aquella arca. Gracias, Señor, porque la fe de Abraham la demostró por la obediencia. Una obediencia, ay, Señor, ¿cómo probaste el corazón de Abraham? ¿Cómo probaste su vida?
Por eso fue llamado el Padre de la Fe. Gracias, Señor, porque esa misma fe es la fe que infundes a través de tu palabra. Nosotros ya vemos las historias en la Biblia y vemos el fin de la historia y el proceso, el inicio, el proceso y el final. Y podemos decir que el que empezó la buena obra en cada uno de nosotros la terminará. Padre, gracias por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos aquí en Casa de Fe. Gracias porque sigues tratando con ellos, formándolos, puliéndolos. Yo solo te pido, Señor, que tu gracia los sostenga a cada uno, a Andy con su esposa, Sergio su esposo y los demás que apoyan, y los que tú levantes, Señor, y los que traigas aquí a formar parte de tu rebaño, que sean miembros de Casa de Fe. El nombre salió de tu corazón, Señor, y que ellos siempre se dirijan y se guíen por esa confianza, Señor, por obediencia, demostrando su fe. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor, por las vidas de cada uno de mis hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que oremos unos a otros. Tómese de las manos o pon tu mano en el hombro de tu vecino, como tú gustes. Y ora por él, dile: Señor, las gracias nos tienes aquí, en esta congregación, nos has bendecido. Hay jóvenes, qué bendición que haya jóvenes. Hay niños, hay matrimonios sólidos, hombres maduros, mujeres maduras. Y todo esto, Señor, que tú estás haciendo en esta congregación, que yo vi empezarla de cero, cuando no había nada. Y por la fe, Señor, el mandato que pusiste en Andy, su esposa, Sergio, su esposa. Gracias, Señor. Guárdalos íntegramente en la fe, cada uno de mis hermanos. Que tu gracia sea multiplicada. A los jóvenes, guárdalos de la maldad de este mundo, de que no sean movidos tan fácilmente como lo son el día de hoy. Dales convicciones fuertes, Señor, sólidas, aunque no te vean, aunque no te sientan ni te toquen, que ellos estén convencidos que tú eres real, que tú eres el Padre de Jesús. Jesús eres nuestro Salvador y que nos das tu Espíritu Santo como un sello imborrable. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Gracias, Señor.